B. Téngase presente que Foat, la fuerza constructora de la electricidad cósmica, se dice metafóricamente que brotó, como Rudra de la cabeza de Brahma, del cerebro del padre y del seno de la madre, y que después se metamorfoseó en un macho y una hembra, esto es, se polarizó en electricidad positiva y negativa. Él tiene 7 hijos que son sus hermanos. Foat se ve obligado a nacer una y otra vez, siempre que dos cualesquiera de sus ya, hijos hermanos, se permiten ponerse en contacto demasiado estrecho se trate de abrazo o de lucha. Para evitar esto, une y ata juntos a aquellos de naturaleza distinta y separa a los de temperamentos similares. Esto se refiere, por supuesto, como puede ver cualquiera, a la electricidad generada por fricción, y a la ley de atracción entre dos objetos de polaridad contraria y de repulsión entre los de polaridad análoga. Los 7 hijos hermanos, sin embargo, representan y personifican las 7 formas de magnetismo cósmico, llamadas en el ocultismo práctico los 7 radicales, cuya producción cooperativa y activa es, entre otras energías, la electricidad, el magnetismo, el sonido, la luz, la cohesión, etc. La ciencia oculta define a todas las anteriores como efectos suprasensibles en su manera de conducirse oculta y como fenómenos objetivos en el mundo de los sentidos, los primeros requiriendo facultades anormales para percibirlos, los últimos cognoscibles por nuestros sentidos físicos ordinarios. Todos ellos pertenecen y son emanaciones de cualidades espirituales todavía más suprasensibles, no personificadas, pero perteneciendo a causas reales y conscientes. Intentar una descripción de semejantes entidades sería más que inútil. Debe el lector tener presente que, según nuestras enseñanzas que consideran a este universo fenomenal como una gran ilusión, cuanto más próximo se halla un cuerpo a la substancia desconocida, tanto más se aproxima a la realidad por encontrarse más separado de este mundo de Maya. Por lo tanto, aunque la constitución molecular de estos cuerpos no es deducible de sus manifestaciones en este plano de conciencia, sin embargo, poseen ellos, desde el punto de vista del adepto ocultista, una estructura claramente objetiva ya que no material en el universo relativamente noumenal opuesto al fenomenal o externo. Pueden los hombres de ciencia si quieren llamarles fuerza o fuerzas generadas por la materia, o modos de movimiento de la misma, el ocultismo ve en estos efectos elementales, fuerzas y en las causas directas que los producen obreros divinos e inteligentes. La conexión íntima de estos elementales, guiados por la infalible mano de los regentes, su correlación podríamos decir con los elementos de la materia pura, se manifiesta en nuestros fenómenos terrestres tales como la luz, el calor, el magnetismo, etc. Por supuesto que jamás estaremos nosotros de acuerdo con los substancialistas, que llaman a todas las fuerzas y energías, ya sean luz, calor, electricidad o cohesión, una entidad, porque esto equivaldría a llamar al ruido producido por las ruedas de un vehículo una entidad, confundiendo e identificando así aquel ruido con el conductor que está fuera y con el dueño, la inteligencia directora, dentro del vehículo. Pero nosotros damos ciertamente aquel nombre a los conductores y a las inteligencias directoras, los Dianchohan regentes como ya se ha mostrado. Los elementales, las fuerzas de la naturaleza, son las causas secundarias que operan invisibles, o más bien imperceptibles, y que son a su vez los efectos de causas primarias tras el velo de todos los fenómenos terrestres. La electricidad, la luz, el calor, etc., han sido con razón llamados los espectros o sombras de la materia en movimiento, o sea los estados suprasensibles de la materia cuyos efectos únicamente podemos percibir. Para ampliar el concepto, volvamos a la comparación anterior. La sensación de la luz es, como el sonido de las ruedas en movimiento, un efecto puramente fenomenal y sin realidad alguna fuera del observador. La próxima causa excitante de la sensación es comparable al conductor, un estado suprasensible de la materia en movimiento, una fuerza de la naturaleza o elemental. Pero, detrás de este, del mismo modo que el dueño del carruaje dirige desde el interior al conductor, se halla la causa más elevada y noumenal, la inteligencia de cuya esencia irradian estos estados de la madre, generando los innumerables millares de millones de elementales o espíritus psíquicos de la naturaleza, de la misma manera que cada gota de agua genera sus infusorios físicos infinitesimales. Foat es quien guía la transferencia de los principios de un planeta a otro, de un astro a otro astro niño. Cuando un planeta muere, sus principios esenciales son transferidos a un centro laya o de reposo, con energía potencial, pero latente, el cual es así despertado a la vida y comienza a convertirse en un nuevo cuerpo sideral.
Es verdaderamente notable que los físicos, a pesar de que confiesan honradamente su completa ignorancia respecto de la naturaleza verdadera de la misma materia terrestre, la substancia primordial siendo considerada más como un sueño que como una realidad, se constituyan, sin embargo, en jueces respecto de aquella materia y pretendan saber lo que es capaz o no de hacer en sus combinaciones varias. Los sabios conocen de la materia apenas su epidermis y sin embargo dogmatizan. Es un modo de movimiento y nada más. Pero la fuerza, que es inherente en el soplo de una persona cuando soplando quita una partícula de polvo de encima de una mesa, es también innegablemente un modo de movimiento, y es igualmente innegable que no es una cualidad de la materia o de las partículas de aquel polvo, sino que emana de la entidad viviente y pensante que ha soplado, sea que el impulso se haya originado consciente o inconscientemente. En verdad, atribuir a la materia acerca de la cual nada se conoce una cualidad inherente llamada fuerza, acerca de cuya naturaleza todavía se sabe menos, es crear una dificultad mucho más seria que la que existe en aceptar la intervención de nuestros espíritus de la naturaleza en todos los fenómenos naturales. Los ocultistas, quienes al expresarse correctamente no dicen que la materia sea indestructible y eterna, sino tan solo la substancia o esencia de la materia, esto es, la raíz de todo, Mula Prakriti, aseguran que todas las llamadas fuerzas de la naturaleza, la electricidad, el magnetismo, la luz, el calor, etc., lejos de ser modos de movimiento de partículas materiales, son inese, esto es, en su constitución final, los aspectos diferenciados de aquel movimiento universal que se discute y explica en las primeras páginas de este volumen. Cuando se dice que Foad produce 7 centros Laya, ello significa que para propósitos formativos o creadores, la gran ley pueden los teístas llamarla Dios detiene o más bien modifica su movimiento perpetuo en 7 puntos invisibles dentro del área del universo manifestado. El gran aliento hace en el espacio 7 agujeros en Laya para hacerles girar durante el Manvantara, dice el catecismo oculto. Ya hemos dicho que Laya es lo que la ciencia puede llamar el punto cero, o línea, el reino de lo negativo absoluto o la única fuerza absoluta verdadera, el noúmeno del séptimo estado de lo que, ignorantemente llamamos y reconocemos como fuerza, o el noúmeno de la substancia cósmica no diferenciada, la cual es, en sí misma, un objeto inalcanzable e incognoscible para la percepción finita, la raíz y base de todos los estados de objetividad y también de subjetividad, el eje neutral, no uno de los muchos aspectos, sino su centro. Inténtese imaginar un centro neutral, el sueño de los que andan tras del movimiento perpetuo, y podrá tenerse una idea para dilucidar el significado. Un centro neutral es, en un aspecto, el punto límite de cualquier clase dada de sentidos. Así pues, imaginemos dos planos consecutivos de materia, correspondiendo cada uno de ellos a una clase apropiada de órganos de percepción. Nos vemos obligados a admitir que entre estos dos planos de materia tiene lugar una circulación incesante, y si seguimos a los átomos y moléculas, supongamos, del inferior en sus transformaciones hacia arriba, llegarán estas a un punto, pasado el cual, se pondrán por completo fuera del alcance del orden de facultades de que hacemos uso en el plano inferior. De hecho, para nosotros la materia del plano inferior se desvanece allí para nuestra percepción, o más bien pasa al plano superior, y el estado de materia correspondiente a un punto tal de transición debe ciertamente poseer propiedades especiales no fáciles de descubrir. 7 de estos centros neutrales son, pues, producidos por Foad, el cual cuando, como dice Milton, perfectos cimientos son establecidos para sobre ellos construir. Estimula a la materia a la actividad y a la evolución. El átomo primordial Anu no puede ser multiplicado ni en su estado pregenético, ni el primogenético, por lo tanto, es llamado la suma total, en sentido figurado por supuesto, pues aquella suma total carece de límites. Lo que para el físico es el abismo de la nada, pues solo conoce el mundo de causas y de efectos visibles, es el espacio sin límites del plenum divino para el ocultista. Entre muchas otras objeciones en contra de la doctrina de la evolución e involución perpetuas o reabsorción del cosmos, proceso que según la doctrina brahmánica y esotérica carece de principio y de fin, se le dice al ocultista que no puede ser, puesto que, según todo cuanto admite la moderna filosofía científica, es una necesidad en la naturaleza el agotarse. Si la tendencia de la naturaleza a agotarse debe ser considerada como una objeción de tanta fuerza en contra de la cosmogonía oculta, ¿cómo podemos preguntar nosotros se explican vuestros positivistas, librepensadores y sabios la falange de sistemas siderales en actividad en torno nuestro?
han tenido la eternidad para agotarse. ¿Por qué? Pues no es el cosmos una enorme masa inerte. Hasta la Luna se cree solo hipotéticamente que es un planeta muerto, agotado, y la astronomía parece desconocer muchos planetas muertos de este género.